Yo no sé si el público en aquel entonces lo sabía, imagino que se intuía cuando menos, pero el 1 de abril del año 2001 estaba por convertirse en una de las fechas más gloriosas del Sports Entertainment. Puedo asumir que cuando menos en el ambiente estaba esta vibra de que la lucha profesional se estaba acercando al punto crítico tras la caída de las dos más grandes opositoras que tuvo la Federación Mundial de Lucha, ECW y WCW. Aunado claro al pique en popularidad sin precedentes que el producto estaba gozando. Así que el Reliant Astrodome de Houston, Texas fue sede de la 17ª edición de la Vitrina de los Inmortales, albergando a 67,925 ruidosos fans a punto de ser parte de la historia. 1,040,000 espectadores sintonizaron una emisión en pay-per-view para la posteridad, un notorio aumento claro ante los 824,000 de su predecesor. Nunca fue tan claro como en este instante, damas y caballeros, que la WWF se preparaba para la gran conclusión, el gran clímax, el fin de temporada, si es que alguna vez hubo uno, para este grandioso deporte espectáculo. No había mejor forma de comenzar la noche que con una de las superestrellas en ascenso más queridas del momento. Chris Jericho llegaba al estadio para defender su campeonato intercontinental en contra del hombre al que había estado dejando en ridículo durante todo el camino al magno evento, William Regal. No le pregunten qué había en su té, por favor. Un combate de contrastes en el que los primeros minutos se le dificultan bastante a un retador que no sabe cómo neutralizar la ofensiva tan fugaz y dinámica de Y2J. El comisionado de la WWF se ve obligado a ralentizar el ritmo de la lucha, tratando de dañar meticulosamente al rival a base de llaves de sumisión y todo tipo de derribadas. Podemos ver un trabajo impecable de ataques y contraataques, así como algunos impactos contundentes de parte de Regal para Jericho, incluyendo una super double arm drag desde lo alto del esquinero que también parece un double arm suplex, así como también su llave de sumisión de firma, el Regal Stretch, con el que de hecho compromete el brazo del virus del nuevo milenio. Aún así, el de Blackpool, Inglaterra, no logra prosperar en el combate, cayendo víctima de sus propios errores. Él despojó el esquinero de su protección y fue él mismo quien terminó siendo lanzado directo contra ese metal. Chris Jericho capitaliza con un rompecaras y el salto del león, el Lion Salt, para el pinfall. Un match disfrutable con buena técnica luchística que se te pasa muy rápido. A continuación descubriremos si la censura podría prevalecer por sobre la actitud. El opresor grupo Right to Censor se enfrentaba a la tercia de la Agencia de Protección de los Acólitos, APA, o sea, Bradshaw junto a Farouk y a Taz. En lo que tengo que admitir es uno de los combates más olvidables de todos los tiempos en la Vitrina de los Inmortales. En verdad, pocas luchas tienen tan poco contenido en cuestión de historia y en términos in-ring también. Hay alguno que otro buen movimiento en equipo y el grupo Babyface pues estaba over, supongo, pero más allá de esto no se puede mencionar algo más de este match de relevos australianos. Pudieron dejar esta lucha perfectamente bien para Sunday Night Heat y nadie lo hubiera notado siquiera, aunque quiero pensar que si la mantuvieron en la cartelera principal se debió a que el local Bradshaw necesitaba tener su momento en el magno evento en su casa Houston, Texas, así que se lo permitieron. ¿Quién habría dicho que 4 años adelante este mismo luchador de tag team iba a estar en WrestleMania 21 defendiendo el WWE title? En fin, lazo del infierno para el Good Father, 3 palmadas del árbitro, Houston contento de ver a los favoritos APA y Taz ganando. Vámonos a lo que sigue. Quedan muchos campeonatos por ser defendidos y ahora tocaba el turno a Raven de arriesgar su título violento en la que seguramente era la lucha más escalofriante de toda su vida, teniendo como retadores a los colosales Big Show y Kane en una triple amenaza demencial que arranca con el gran monstruo rojo lanzando al campeón sobre el gigante de la industria cuando este hacía su entrada, seguido por su clásico lazo de lo alto del esquinero sobre ambos, suficiente indicio del nivel de
de caos que íbamos a presenciar en esta lucha. En cuestión de segundos, los tres luchadores ya se encuentran entre el público riñendo, dándonos algunas tomas majestuosas de lo épico de este espectáculo, así como también de la popularidad de la que gozaba la WWF en ese instante. Luego de las gradas, no toma mucho para que lleven la batalla a backstage, donde empieza la verdadera diversión. Nada está fuera de los límites y los vemos atacándose con todo a su alrededor, utilizando también cualquier posible objeto o escenario como arma de destrucción. Tenemos momentazos como cuando Kane lanza violentamente a Raven a través de una ventana que estalla en 1000 pedazos, los dos grandulones rompiendo una pared con su humanidad, Big Show destrozando con su humanidad también una puerta como si no fuera nada, o qué tal el spot más infame de toda esta trifulca, en el que el campeón hardcore se sube a un carrito de golf junto a un show que lo viene persiguiendo, conducen por unos instantes muy cortos e impactan rápidamente una reja de protección que les impidió caer de las alturas. El momento no es únicamente rememorado por lo poco que duró y el evidente error que cometieron, también es rememorado porque Raven y el atleta más grande del mundo se quedaron a nada, créanme, a nada, a milímetros, gente, de estropear un cable de vital importancia que aparentemente alimentaba la corriente de luz del inmueble entero. Se quedaron a segundos de descarrilar una noche épica, ¿se imaginan? Bueno, las hostilidades continúan y la máquina roja de la destrucción prueba ser un mejor conductor, manejando el carrito de golf hasta chocarlo dolorosamente con la pierna de Raven. De vuelta en la zona de la escenografía, Big Show va por la estocada final sobre el campeón, pretendiendo lanzarlo de las alturas con un levantamiento militar. Pero en vez de eso, el monstruo rojo derriba a los dos sobre una plataforma que estalla en 1000 pedazos, y luego pone el broche de oro lanzándose él mismo con un impresionante super codazo. Kane cubre al gigante de la industria y gana el combate para cerrar una de las hardcore matches más divertidas de toda la historia. Siempre he creído que las luchas de este estilo son como las de los videojuegos de antes, y esta definitivamente se siente como esa destrucción que uno ocasionaba jugando SmackDown 2 en la PlayStation 1. Puro desorden y violencia desmedida que nunca pierde su encanto. Las preseas continúan en juego. Es momento de saber si Test era capaz de hacerle frente a Eddie Guerrero para retener con éxito el campeonato europeo. En una de las luchas, tengo que decirlo, menos trabajadas en cuestión de storyline. Aunque me la juego a decir que de todas formas fue un combate decente que sí, por momentos pudo volverse algo pesado a causa de la necesidad de tener a un heel controlando al valeroso babyface durante un momento. Y es que sí, ese lapso en que Latino Hit apresa al espigado adversario en candados a ras de lona y trabaja sobre la pierna que Test se lastimó previamente, no son de lo más impresionantes o inspiradores. Saliendo de esto, el quite ofrece un buen toma y daca donde ambos, campeón y retador, prueban de que están hechos. Eddie saca a relucir su agilidad sin igual, mientras que Test da muestras de fortaleza y brutalidad descomunales. El buen amigo de Eddie, Perry Saturn, no temió entrometerse en el match, aplicándole su finisher al campeón para una cuenta cercana. Y la verdad iba a decir el nombre del finisher, pero ya me acordé que era como un trabalenguas, así que hoy no. Latino Hit, como siempre, quiso usar todas las tácticas sucias que pudo para aventajar al contrincante, pero no pudo lidiar aún así con la fuerza del campeón, hasta al menos que las injusticias sobre Test repentinamente fueron demasiadas, ya que otro de los buenos amigos de Eddie, de los Radicals, Dean Malenko, apareció para evitarle la victoria a Test. Con la distracción ocasionada por Malenko, Eddie Guerrero aprovechó y noqueó a Test con un golpe a la cabeza del European Championship, y a su más puro estilo, Latino Hit se robó el oro del viejo continente. Un duelo donde se entendió con su rival, hubo buen intercambio entre estilos, pero que no termina por ser necesariamente el combate más destacado de la vitrina de los inmortales. Lo que tenemos a continuación tiene mucho más de fondo que ser una batalla por un campeonato. Esto se trataba de superioridad, de respeto y de saber de una vez por todas quién era el técnico in-ring definitivo de la World Wrestling Federation. Chris Benoit se medía ante Kurt Angle, un héroe olímpico que tuvo un mensaje que darle al estado de Texas antes de comenzar el combate, prometiéndoles demostrar de una vez por todas el ser mucho mejor que el Crippler y ser capaz
capaz de superarlo entre las cuerdas por su misión, además de implorarles que dejaran de utilizar los estúpidos sombreros vaqueros porque se veían muy ridículos. Angle se expresó y ahora era momento de esta anticipada confrontación, gente, la cual de arranque nos deja ver justo lo que anticipábamos, a dos generales del ring dando cátedra del arte de la lucha profesional, comenzando instantáneamente con una serie de llaveo y contrallaveo a ras de lona que pone de pie al estadio entero en más de una ocasión. Se puede sentir la categoría de cada uno, al igual que lo nivelados que estaban, porque no existe enganche o candado que pueda apresarlos por mucho tiempo. Notamos casi de golpe el miedo de Kurt Angle ante la devastadora llave definitiva del Rabbit Wolverine, el candado cruzado. Benoit amaga en repetidas ocasiones con cerrar el candado, pero el medallista olímpico huye con todas sus fuerzas. Es la determinación de Chris Benoit la que obliga a Angle a olvidarse de todo este asunto de la técnica, el llaveo y demás, para atacarlo de sorpresa con un golpe brutal que lo toma desprevenido, refiriéndome a Benoit. Kurt empieza a controlar el trámite, debilitando progresivamente a su oponente con suplexes y cualquier movimiento certero que le es posible. Ahora bien, el héroe olímpico no podía esperar que el Rabbit Wolverine no volviera a sacar la casta, y así lo hace con unos cuantos impactos directos y un superplex de lo alto del esquinero. Así es como se empiezan a elevar las emociones en este match. El árbitro cae luego de una colisión, y es aquí que Chris Benoit finalmente atrapa a Angle en el crossface, y ante el estruendo de la fanaticada entera, el medallista olímpico se rinde ante el dolor, pero claro, no teníamos oficial que validara la victoria de Chris Benoit. Kurt se recompone luego de la conmoción y lo hace para conectar al Rabbit Wolverine con su Olympic Slam. Sorpresivamente no basta con esto para vencer al determinado Benoit. Angle toma medidas drásticas ascendiendo a las alturas para buscar un hermoso salto mortal invertido que sí aterriza, pero aterriza en las rodillas de Chris Benoit. El Crippler busca su propio ataque aéreo y él sí conecta con su cabezazo. Un conteo de 2 muy cercano es lo que viene a continuación, llevando a preguntarnos qué necesitaba alguno de estos dos luchadores para poder conseguir la victoria. De una vez les digo que la respuesta no es la más emocionante, no es de lo mejor. Después de tantas emociones en un combate que fue aguerrido, es un paquetito medio aparatoso el que termina consolidando a un vencedor. Lo que sí me parece una conclusión inteligente, apropiada para seguir el feudo, viendo que Kurt Angle hizo el paquetito y agarró de la indumentaria a Benoit haciendo clara trampa. Aunque aún así encuentro que es un final anticlimático luego de todo lo que ya habían hecho en el cuadrilátero. El héroe olímpico se marchaba de Texas con una victoria robada, dejándonos con la posibilidad de una revancha. Esta lucha sigue siendo magnífica fuera del decepcionante final. Los dos mejores in-ring performers de la WWF, dejándolo todo en el escenario más grande de todos en una lucha de calibre. Con la ayuda de Right to Censor, la represiva campeona femenil Ivory lesionó a Chyna con un piledriver malintencionado de parte de Val Venis que por siempre debilitó a la novena maravilla del mundo. Sin embargo, a una atleta de la talla de Chyna no se le podía contener por demasiado tiempo, y a pesar de su lesión, regresó en busca de venganza sobre la rígida Ivory y en busca del título de mujeres. A la campeona no le quedaba ya a dónde correr, así que histérica por escapar del karma, atacó por la espalda a su retadora antes de que comenzara oficialmente el match, utilizando el campeonato femenil de la WWF, lo que pudo haber sido su más grave error, haciendo enojar aún más a la novena maravilla del mundo. Una vez que Chyna contuvo a Ivory, ya no le quedó nada más por hacer en este match. La contendiente número 1 la dominó, la aplastó y la acabó en menos de 3 minutos. Lazos al cuello, powerbomb, levantamiento militar, y Chyna lo hizo ver fácil, conquistando el Women's Championship en uno de los performances más demoledores que el show de shows haya albergado. Ahora bien, sé que todos sabemos que de alguna forma u otra, la novena maravilla del mundo fue nerfeada en su paso por la WWF, pero aún así pienso que verla triunfando a lo grande, teniendo así su WrestleMania moment, valida todo el tema. Todos quisiéramos o hubiésemos querido que Chyna tuviera un momento más de WrestleMania como este, o varios más, pero aún así es bonito decir que pudo gozar de este antes de su dolorosa partida de la empresa.
No puede haber más grande guerra que la de un padre enfrentándose ante su propio hijo. Vince y Shane se ven envueltos en una trama llena de engaños, traiciones y un conflicto que ha dividido a una familia entera en dos partes. Todo a causa de las bajezas perpetradas por el descarado Mr. McMahon, que se sentía en la cima del mundo acompañado de su mimada hija Stephanie y su amante la cínica Trish Stratus, además de su esposa Linda McMahon, que estaba en un estado forzado por la mano de su diabólico marido, que la había sedado al punto de la inconsciencia. Del otro lado, Shane McMahon se la pudo jugar a su padre antes del magno evento, anunciando el haber comprado a la más grande rival que alguna vez tuvo su padre, World Championship Wrestling, y obviamente Shane estaba dispuesto a dejarlo todo por recuperar a su madre y acabar con las vilezas del hombre que le dio la vida. Señoras y señores, lo sé yo, lo saben ustedes, lo sabemos todos. Este combate de wrestling tuvo muy poco, muy poco. De hecho, yo conté unos 4 o 5 movimientos a lo mucho en este quite. No obstante, eso es lo que menos puede importar cuando tienes un ángulo tan melodramático que ha cautivado la atención de cada uno de los espectadores, a tal grado de tenerlos al filo de su asiento en todo momento. El ángulo puede que haya sido controvertido por momentos, pero está escrito magistralmente, con cada uno de sus protagonistas jugando su rol a la perfección. No podemos olvidarnos del elemento de caos extra en esta ecuación, el querido Mick Foley sirviendo como referee especial invitado. ¿Y qué les digo? Francamente esto es más un segmento telenovelesco más que otra cosa, el cual despega una vez que vemos a Shane McMahon fallar con su codazo de lo alto del esquinero sobre la mesa de comentaristas por culpa de que su hermana alcanzara a rescatar a Vince de último momento. Trish Stratus aparece con una sedada Linda en silla de ruedas. La rubia aparentemente llega a asistir a su amante, pero en vez de eso acaba con todos los maltratos que alguna vez sufrió ante él, con una bofetada que hace que el inmueble se caiga de la emoción. Stephanie, claro, no iba a permitir que la amante le hiciera esto a su padre, así que empieza a reñir con Stratus. Mick se ve involucrado y la malcriada princesa McMahon lo abofetea para después huir aterrorizada de Trish, haciendo de paso la caída más melodramática en la historia del cine. Vince, mientras tanto, recobra la conciencia y le suelta la mirada más diabólica posible a su ida esposa, viéndola con malas intenciones. Foley lo detiene y por ello se termina ganando unos silletazos arteros, uno en la espalda y el otro directo a la cabeza. Vincent Kennedy McMahon en este punto ha perdido ya la cordura o cualquier destello de humanidad que le quedaba en el cuerpo y sienta a Linda McMahon dentro del ring, para que así pudiera ver cómo pieza por pieza desmantelaba su retoño Shane. Todo parece perdido. Madre Santísima de todos los dioses, ustedes dirán lo que quieran, pero esa tiene que ser top reacciones más fuertes en la historia de esta compañía. Es una locura lo que ver a Linda McMahon despertar de su trance provoca en una muchedumbre metidísima de lleno en este relato. Es épico, es épico. Linda desquita las marranadas de su marido de una vez por todas con un golpe bajo, y de aquí en adelante Mick Foley y Shane McMahon se encargan del desgraciado Vince, poniendo la estacada final con un costa a costa con el bote de basura encima para el pinfall. Una obra de arte en toda la extensión del término, y no estoy jugando con ustedes. Aquí en Ring no hay nada que ver, pero como les dije, el storytelling es tan sublime que esto pasa a un segundo o hasta último plano. La telenovela más telenovela de todos los tiempos y otra razón más para amar el entretenimiento deportivo. Ni se muevan de sus asientos porque de aquí en adelante este pay-per-view ya no para. Es hora de TLC 2, mesas, escaleras y sillas con los genios detrás de esta estipulación. Edge y Christian, los Hardy Boys Matt junto a Jeff y los Dudley Boys Bubba Ray y Devon. La tercia definitiva de Tag Teams una vez más se batía por los campeonatos por parejas en la estipulación que de nuevo ellos hicieron famosa. Se los digo de una buena vez, cuando yo pienso en una lucha
lucha ideal que mostrarle a alguien que no sea fanático de las luchitas, siempre voy con esta. Es que no encuentro una combinación más clara de los riesgos, la locura y la emoción que el pro wrestling puede causarle a uno como este combate. La he visto una, la he visto dos, la he visto 1000 veces y siento que aún así sigo quedando sin palabras cada vez que la vuelvo a ver. Hablemos primero de cómo se estructuró el match, empezando por spots que no involucraban ninguno de los elementos protagónicos en la batalla, lo que me parece brillante porque así vas generando expectación para cuando lo verdaderamente desquiciado se desate. Vemos el cabezazo WhatsApp de los Dudleys, poesía en movimiento de los Hardys y la combinación siempre perfecta de ENC. Obvio, esto era una TLC, así que los juguetitos pronto se ven inmiscuidos, y una vez que entran a la conversación ya no hay quien detenga este derbi de demolición. Los maestros de las mesas, los Dudleys, encienden a la multitud trayendo las suyas. Bubba se encarga de Jeff y de Edge simultáneamente con un bombazo sobre una mesa que hace atravesar a Jeff, a la mesa y sobre el cuerpo de Edge también. Los hermanos Hardy, arriesgados como ellos solos, los voladores eternos, se lanzan con doble maniobra al mismo tiempo de lo alto de 2 escaleras. Después todos ascienden simultáneamente en 3 escaleras diferentes conectadas, lo que ocasiona una especie de efecto dominó donde los cuerpos de todos comienzan a ser disparados de las alturas uno tras el otro. Una oda al caos y la destrucción. La siguiente parte del encuentro trae consigo el cameo de cada uno de los aliados de estos equipos, desde Spike Dudley aplicando 2 super rompecaras, uno para Edge de lo alto de una escalera y otro para Christian sobre una mesa, Rhino pasándole por encima a todos aplicando la Gore a Bubba y luego una también para Matt sobre una mesa, y por supuesto la exageradamente over Lita, que hace una aparición icónica, soltando movimientos a quien se le parara enfrente, silletazos a quien se cruzara con ella y finalmente cayendo como campeona, recibiendo el 3D de los Dudley Boys. La adrenalina nunca para, un grito de emoción sigue a otro sin detenerse, Swanton Bomb de la escalera gigante sobre 2 enemigos encima de mesas, cuerpos cayendo de lo más alto del inmueble, y aunque sí hubo un spot demasiado ambicioso que lamentablemente no le salió, este fue seguido por uno de los WrestleMania moments que jamás vamos a olvidar. Un solo segundo en el tiempo que quedará impregnado por toda una vida. Combates de este tipo van a venir, seguirán llegando, pero para mí esta es la cúspide de estipulaciones como TLC. El estadio se le entrega merecidamente a estos atletas matándose por el espectáculo, solo que no queda ya tiempo que perder. Rhino nos regala el último enorme shock de este combate para la posteridad, derribando de la escalera titánica a Matt Hardy y Bubba Ray Dudley, enviándolos a una caída colosal directo al abismo, haciéndolos explotar sobre 4 mesas cuyas piezas vuelan por los aires junto a las esperanzas de los Hardy Boys y los Dudley Boys. El hombre bestia ayuda a Christian a alcanzar los campeonatos y así culminaba una de las luchas más grandiosas y mágicas en la historia de este bello deporte espectáculo. Puedo ver TLC 2 1001 veces y las 1001 veces seguiré sintiendo esa misma alegría que solamente poseemos cuando somos pequeños, así tal cual. Un clásico impecable donde se jugó con la lógica, se alteró la realidad y donde 6 atletas en su prime no tuvieron miedo de ponerlo todo sobre la mesa por el amor por el pro wrestling. Después de la novela más melodramática y el derbi de demolición más increíble, era claro que se necesitaba de un ligero respiro, por favor. Qué mejor que con la, hasta ahora, única batalla real de gimmicks en WrestleMania. Que realmente lo de la Battle Royale medio queda en segundo plano, pues esto era más bien un desfile del pasado tan bizarro que tuvo la World Wrestling Federation, así como la lucha profesional en general. La crema innata de los personajes más inverosímiles de las luchitas que hasta el día de hoy nos hace preguntarnos cómo rayos es que esta industria se ha salido con la suya tantas veces. Esta celebración a los personajes absurdos se ve acompañada por la participación en comentarios de los míticos Mean Gene Okerlund y Bobby the Brain Heenan. Y por cierto, no puedo dejar pasar el genial chiste chascarrillo chistorete que se aventó el cerebro Heenan durante la larga entrada de The Iron Sheik.
Ahora bien, muchos de estos gimmicks evidentemente no fueron de lo más exitosos. Sin embargo, aún así tenemos muy buenas reacciones del público para consentidos de toda la vida como Doink, el payaso, el Sargento Slaughter, Earthquake e incluso Hillbilly Jim, lo que nos permite en realidad pasar por alto el hecho de que esta campal es muy genérica, muy estándar, donde las eliminaciones no importan mucho y van pasando una encima de la otra hasta que el hater número uno de Hulk Hogan, brother, The Iron Sheik, emerge vencedor de esta misma, eliminando de último a Hillbilly Jim. Si se preguntan por qué fue Shaky Baby quien ganó la Battle Royale, muy sencillo, gente, es porque era el único que no podía recibir un spot o un movimiento o tomar una caída dada su condición física. ¿Y saben qué? Está muy bien, siempre fue un total crack, una leyenda, se lo merecía. Lo que no sé si se merecía es que Sgt. Slaughter lo adormeciera con el Cobra Clutch luego del combate, pero bueno. La batalla campal de gimmicks es una de esas raras ocasiones en que Vince y compañía se burlaron de ellos mismos de su pasado vergonzoso en vez de ocultarlo bajo el tapete como tanto acostumbraron a hacer. Dos rostros principales, dos jugadores franquicia, dos de los tipos más rudos en todo el roster, precisamente batiéndose por definir al verdadero más fuerte entre todos. Undertaker y Triple H llegaban al Reliant Astrodome dispuestos a fulminar al otro de ser necesario. Ambos estaban en busca de una guerra, no solamente una lucha, una guerra para el show de shows, y aquí ciertamente la encontraron. Muchos podrán pensar que pudieron quitarse de problemas al haberle dado a este combate una estipulación de golpe, porque al final terminaron en una trifulca fuera del ring más tiempo del que estuvieron dentro de este mismo. No obstante, es ahí donde veo lo inteligente de este mano a mano. El hecho de que se deshicieran del árbitro y dejaran salir toda su hostilidad en las gradas da una especie de sensación como de realismo, como si la animosidad entre el juego y el fenómeno fuera ya tanta que un combate estándar o en el ring, dígase, no podría contenerlos jamás. Hay estupendos recuerdos en esta confrontación violenta, como el Super Chokeslam con el que Taker manda a Hunter al abismo estando postrado sobre una especie de torre de producción. Triple H siendo el astuto asesino cerebral, agarrando de último momento su mazo para clavarlo en todo el cráneo del oponente cuando este ya se preparaba para fulminarlo con su remate el bombazo Last Ride. Y claro, hablando de eso, el gigantesco, enorme y sensacional Last Ride que el American Badass le aplica al juego, levantándolo a la mala desde el esquinero para así poder ganar este encontronazo personal. Un choque de dos grandes sin muchos rodeos, la verdad. Se dieron con todo, se lanzaron lo que pudieron y pusieron a vibrar al recinto entero. El héroe local triunfó ante el delirio de sus coterráneos en Texas, aunque donde yo diría que no ganó Undertaker esa noche fue en la entrada, ya que Hunter tuvo una de sus primeras épicas entradas acompañado de la banda Motorhead, que intentó interpretar su gran tema The Game. Y digo que intentaron porque fue bastante obvio para todos que a Lemmy Kilmister se le olvidó la letra de su propia canción, así que improvisó en el acto. Lo que estoy mencionando no como una crítica para Motorhead, para nada, sino para hacer énfasis en lo legendario que era el vocalista de Motorhead, inventándose una nueva letra en el acto para una de sus rolas y rockeando aún así fortísimo en el magno evento. El evento estelar más grande de todos, ni todo el marketing, ni todos los slogans, ni toda la publicidad podría capturar lo orgánico que era decir que The Rock vs Stone Cold por el WWF title era el main event de entre todos los main events. Las dos figuras más importantes de su generación combatiendo por el premio más preciado de todos, con un detalle extra del que ni siquiera los comentaristas estaban enterados. La lucha era sin descalificaciones, un match que estuvo basado por completo en el storytelling, un manejo de la psicología meticuloso con el que poco a poco nos vamos adentrando más en la personal historia que estas dos megaestrellas compartían. Desde el comienzo notamos la desesperación de ambos por sorprender al otro. La Roca va por la Stunner de inicio, de arranque, y Steve Austin inmediatamente después busca el Rock Bottom. Lo maravilloso de esta lucha, gente, es precisamente que nunca
se pierde ese sentimiento de necesidad, de histeria de ambos, tanto por conseguir la gloria del WWF Championship como por probarse mejor ante su adversario. Si prestamos suma atención a los detalles, podremos notar que la serpiente cascabel actúa muy fuera de la norma. Se entendía, claro, que el combate no tenía reglas, sin embargo, su accionar sigue siendo un tanto cuestionable. Desprende, por ejemplo, la protección del esquinero, da piquetes a los ojos, intenta golpear al rival con el campeonato. Son detalles que van tomando fortaleza conforme pasa el tiempo. Así como la ansiedad de los dos por ganar es clara durante toda la lucha, igualmente se siente con la brutalidad que se demuestran, impactos contundentes con la campana, silletazos volátiles, y antes de que nos demos cuenta, campeón y retador están ya cubiertos en sangre, sufriendo pero aguantando cada nuevo embate del oponente. El dramatismo llega a un punto de ebullición cuando el grandioso atrapa a su contendiente con el Sharpshooter, casi recreando la mítica escena de 4 años atrás cuando Austin cayó vencido ante Bret Hart, solo que esta vez Stone Cold estaba preparado para lo que sea y él también encierra al Toro de Brahma en la misma legendaria llave de sumisión. Ya para cuando se han logrado impactar con sus respectivos finishers, el Rock Bottom y la Stunner, dándonos caídas cercanas que hacen vibrar al recinto entero, es que ahí hace acto de presencia el diablo en persona. El señor McMahon estaba de regreso con una expresión que denotaba las peores intenciones. El asunto es que nadie sabía bien de qué se trataba, al menos hasta que hizo lo impensado, interrumpiendo el conteo de The Rock cuando este ya tenía a Austin noqueado con el codazo del pueblo, lo que de hecho no iba a ser lo más improbable que veríamos hacer a McMahon esta noche. Tras otro intercambio más que incluyó un Stunner que dejó boquiabiertos a todos, Steve Austin se acerca a Vince y directamente le pide que le entregue una silla metálica, quizás la confirmación de lo que se estaba materializando, de lo imposible, pero aún quedaba mucho más por ver, porque no bastando con esto, McMahon y Stone Cold de plano se compaginan en el cuadrilátero para seguir castigando cruelmente a The Rock con la silla metálica, el objeto que de hecho terminó simbolizando no únicamente la caída del trono de la Roca, también la impía unión entre la serpiente cascabel y el jefe de toda la WWF. El escenario queda atónito, incrédulo ante lo que sus ojos no podían evitar ver. Jim Ross entonces se transforma en la voz de cada fanático de la World Wrestling Federation con una estruendosa frase que retumba aún hasta nuestra actualidad. Un instante tan imposible de creerse que esencialmente gente puso fin a la era más irreverente, más popular del wrestling en Estados Unidos. Una conclusión que aún provoca la polémica en un fandom que no termina de decidir si esto fue el momento más impactante posible o una equivocación que no tuvo razón de ser. Yo personalmente pienso que el momento no tiene comparación alguna. Épico a su manera por la atmósfera que lo rodeó y por haber seguido al que para mí hasta el día de hoy sigue compitiendo como la mejor lucha main event en la historia de WrestleMania. Es que no se puede poner más grande que esto, se los juro. Los dos íconos generacionales destrozándose por el campeonato y luego el plot twist menos esperado de la historia. Si la lucha profesional alguna vez tuvo un final de temporada, por así decirlo, para mí sería este. El término de 4 años frenéticos que marcaron a una generación de fans y que cambiaron la industria por la eternidad. Podrá ponerse en tela de juicio quizá el heel turn de Stone Cold, eso si quieren lo criticamos, pero no la grandiosidad de este main event. Es aquí, damas y caballeros, es este, no hay ningún WrestleMania como el 17. No les voy a decir que la cartelera era perfecta, lo que sí les puedo comentar es que no existe un espectáculo tan bien planteado, distribuido y ejecutado como este show en el año 2001. Es una combinación irrepetible del contexto histórico que se estaba viviendo, el entusiasmo que rodeaba un producto en su peak de popularidad y una de esas match cards que, como contadísimo
muchísimas veces antes o después incluso, tuvo realmente una atracción para todos los gustos, y eso es lo que más tengo que aplaudirle a WrestleMania X7, el que supiera presentar distintos estilos y modalidades de lo que el pro wrestling puede llegar a ser, desde una riña absurda al estilo hardcore, pasando por el melodrama de una telenovela, la destreza que hay detrás de la técnica in ring, la explosividad de un spot fest lleno de elementos siempre tan increíbles como lo son las escaleras, las mesas y las sillas, hasta la majestuosidad de tener a dos luchadores insignia en la historia, dejando sangre y sudor en ese cuadrilátero con tal de capturar el WWF Championship. No exagero cuando les digo que WrestleMania 17 tiene algo para todos los gustos. El tipo de lucha o storyline que desees se encuentra aquí. Sabiéndose ganadores de la guerra de lunes por la noche y sabiendo el estar viviendo su prime, la WWF lanzó toda la carne al asador.